y hoy nos visita Micaela Blanco Minoli. Micaela es la candidata, no precandidata. Ella es candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, el FITU, para las elecciones de octubre como diputada nacional. Vamos a charlar con ella y ya está. Ahí está. ¿Ves? Estamos en el medio, la Lea, la Mica y yo. Bienvenida, Mica. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. No, para nosotros un gusto, digo, que podamos encontrarnos en este ambiente, poder charlar y ver, bueno, el FITU. ¿Qué trae el FITU para estas elecciones 2025? ¿Con qué propuesta van a empezar? ¿A dónde van a canalizar toda la energía? Digo, en algún momento la izquierda, sobre todo en Mendoza, ya por el 2013, supo tener una plataforma electoral más que interesante. Digo, 14,7 del electorado le permitió por primera vez en la historia de Mendoza meter un diputado nacional. Así es. Así que bueno, digo, hoy ese desafío lo tenés y lo encabezás vos. Bueno, como Nicolás del Caño en su momento me toca encarar esta elección como candidata a diputada nacional por la provincia de Mendoza y bueno, creo que en este momento ha quedado como muy demostrado cómo hay una necesidad, ¿no?, de legisladores, legisladoras de izquierda, ¿sí?, que puedan alzar la voz de los trabajadores, trabajadoras, de los sectores populares que constantemente están reclamando en la calle contra las políticas de ajuste de este gobierno y de anteriores también, ¿no? Y ha quedado demostrado, digo, porque nuestros legisladores, legisladoras, bueno, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, como decía recién, Lautaro Jiménez en su momento también en la legislatura, son garantía de gente que no se va a vender, que no tranza con este gobierno ni con ninguno, ¿no? Pero con este gobierno en particular, que es el gobierno de la destrucción de la universidad pública, de la salud pública, de la ciencia, bueno, es el gobierno de las golpizas semanales a los jubilados, a las jubiladas, que a pesar de esas golpizas, de esa represión constante, están cada miércoles en la calle reclamando, ¿no?, por las jubilaciones, por medicamentos, por los que se mueren de hambre y por falta de medicamentos también, ¿no? Y de alimentación adecuada. Entonces, bueno, creo que el desafío, ¿no?, de esta elección del Frente de Izquierda es justamente volver a conquistar bancas, principalmente, bueno, en el Congreso, en mi caso, y en la legislatura, con Lautaro Jiménez, que va a ir como candidato también a diputado provincial por la primera sección electoral, porque, bueno, vemos como muchos espacios por ahí, ¿no?, que hacen campaña diciendo que son oposición, que están con las demandas de los trabajadores o del ambiente, por ejemplo. Bueno, después entran a la legislatura, entran al Congreso y se ponen la peluca. Hemos visto de todos los sectores ponerse la peluca en el Congreso y votarle reformas terribles a Milei y a Cornejo también, los presupuestos de ajuste. Bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta resaltar, que es que el presupuesto de este año, por ejemplo, de la provincia, destina 12 veces más recursos a las dietas de los funcionarios políticos, de los legisladores, las legisladoras, que a las políticas para la prevención en violencia de género. Y eso no es un dato menor, porque estamos en una situación donde las mujeres que sufren violencia de género, que están en situación de violencia de género, ya prácticamente no tienen dónde acudir, ¿no? Y justamente cuando las mujeres en el 2015 salimos a decir en todo el país que no queríamos ni una menos, también decíamos que el Estado era y es responsable. Y eso significa justamente que haya presupuesto suficiente para destinar a diversas medidas, como por ejemplo los refugios, ¿no? Y bueno,
este presupuesto de este año fue votado casi por la mayoría de la legislatura. La legislatura hoy se ha convertido casi en una escribanía de Cornejo. Entonces, bueno, nos parece que es fundamental que esté ahí la izquierda, que no solo no se vende, que no tranza, sino también que desenmascara muchas veces lo que pasa allí adentro. Mica, ahí... A mí me gustaría hacerle una pregunta a la Mica. Mica, ¿de dónde venís? ¿Cómo es tu trayectoria política? ¿Es solamente universitaria? ¿Venís desde antes con una trayectoria política desde joven? Que nos cuentes eso para los que también te están escuchando. Bien, sí, yo de alguna manera empecé mi militancia muy joven, quizás no por elección, sino porque la situación, ¿no? Como muchas veces nos pasa, nos hace dar cuenta de las injusticias. Yo vengo de Lavalle y soy hija de Silvia Minoli, que ella fue una de las maestras que encabezó la lucha por la búsqueda de Joana Chacón y de Soledad Olivera, y bueno, luego por conocer la verdad y hacer justicia, ¿no? Por lo que había ocurrido con ellas. Yo tenía 16, 17 años más o menos, todavía estaba en la secundaria. Y bueno, me tocó como enfrentarme, ¿no? Con esa realidad y decir, che, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que desaparezca una niña en un pueblo donde se supone que no pasa nada, ¿no? Que uno está acostumbrado a eso, a que las infancias pueden salir a jugar a la calle tranquilamente, bueno. Lo que debería pasar en todos lados, lo en que realidad. debería suceder, sí, infancias pero pasa más en los tranquilas pueblos más... y felices, ¿no? Que también es por lo que peleamos. Y bueno, nada, me tocó muy de cerca el caso de las chicas. Y allí, bueno, empecé a entender que bueno, que eso no podía suceder, ¿no? Que primero pensar esto, ¿cómo puede haber una persona que se crea con el derecho, ¿no? de quitarle la vida a otra persona o de desaparecerla? Digamos, en ese momento todavía no sabíamos qué había pasado. Y después, bueno, ingresé también a la universidad, donde ahí, bueno, entendí otras cosas. ¿Soy egresada de comunicación? Sí, soy De la licenciada de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, ahí también eso, empecé a entender que se trataba no de individuos, de personas aisladas, sino de un sistema profundamente desigual, profundamente machista, que justamente la violencia de género, ¿no? Tiene una raíz profunda en la desigualdad social que vivimos las mujeres, las diversidades. Entonces, bueno, ahí también empecé mi militancia en la agrupación de mujeres panirrosas. Y bueno, después en el Frente de Izquierda, en el Partido de los Trabajadores Socialistas, fui candidata y fui concejal de Lavalle también. En el experiencia legislativa, digo, en esa experiencia legislativa como concejal en el departamento de Lavalle, ¿qué te suma? Bueno, yo creo que la experiencia fue valiosa en muchos sentidos. Yo aprendí muchísimo. Era muy joven también porque... ¿22 años tenías? 22 años cuando... Por ahí vi que fuiste una de las concejales más jóvenes del Sí. país en ser electa. Sí. Creo que previamente en la provincia una de las más jóvenes había sido Cecilia Soria, pero legisladora también del Frente de Izquierda, una compañera. Y bueno, yo tenía 23 cuando asumí la banca, 22 cuando fue la campaña. Y la verdad que fue una experiencia en la que uno aprende y se encuentra también, ¿no? Con situaciones en las que, bueno, ves todo el tiempo cómo están negociando, ¿no? Votos por presupuesto, por diferentes cuestiones. Y bueno, ahí una de los proyectos con los que yo además entré al Consejo y que logramos que se aprobara fueron las licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales, por ejemplo, que eso fue un proyecto que trabajamos con mis compañeras también del Frente de Izquierda, de Panirrosas, y que se aprobó en algunos otros municipios. Y bueno, eso fue una gran conquista porque, bueno, hasta ese momento cualquier trabajadora municipal que encima
vamos a decir, cobran 2 mangos. Tenía, no sé, ejemplos de trabajadoras que hacía, qué sé yo, 13 años, por ejemplo, que trabajaban en el municipio y que en ese momento, no sé, no llegaban a los 100.000 pesos. Era una cosa muy, muy brutal. Y bueno, nada, después de eso tuvieron la posibilidad de acceder a estas licencias. Y otro de los proyectos importantes que trabajamos un montón y que hacen de alguna forma a una de las necesidades, ¿no? O de las problemáticas en realidad que atraviesa toda la provincia y La Valle en particular, que fue la declaración como área natural protegida de la Laguna de Soria, que es parte del último humedal que queda vivo en la zona norte, centro-norte, digamos, de la provincia. Que es casi un desierto. En realidad es parte de un humedal de los bañados del Tulumaya, que se le dice, es un nombre, si no me equivoco, es el nombre científico que lleva, y que justamente lo que hace es favorecer el riego de toda esa parte del secano, incluso, que antes no era secano. No era secano. Y Claro. ahora sí. Mica, también te quería preguntar por esto de que, bueno, vos sos licenciada en comunicación social, egresada de la universidad, trabajás como profesora y además trabajás en medios, como es el del Frente Izquierda, y has trabajado en el MZ. ¿Qué es para vos el hoy querer representar políticamente a alguien y haber trabajado en la parte de medios? ¿Cuál es para vos la importancia del impacto de los medios en Mendoza hacia la gente? Te lo pregunto porque es un tema muy debatible hoy por hoy y hay mucha desinformación, muchos medios por ahí con pauta, medios que los manejan los gobiernos provinciales. Entonces, ¿qué es lo que es para vos? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué fue tu experiencia vos, por ejemplo, estar dentro del MZ? ¿Qué es lo que te transmitió? Uh-huh. ¿Qué le dirías a la gente? Mira, yo estaba en la sección de sociedad en Uh-huh. MZ y a mí me sirvió muchísimo, yo aprendí muchísimo a hacer periodismo, porque por un lado tenía el contacto con la gente, ¿no? Yo salía a hacer notas, coberturas, iba a la casa de la gente o pasaba, no sé, por ejemplo, la inundación que hubo en Maipú, me acuerdo, y de repente ir a hablar con la gente y ver cómo su casa de repente estaba toda inundada y los problemas previos a eso, o sea, de las causas, ¿no? Y eso, digamos, por un lado, y después por el otro lado, el acceso a la información, cómo lográs llegar a encontrar datos que sean importantes, digamos, para vos poder darle también otro valor a la nota, demostrar rigor periodístico a la nota. Exacto, y bueno, muchas veces te encontrás con que no es tan accesible la información que debería ser pública. Bueno, desde ya que creo que lo que vos decís, ¿no? De cómo la pauta muchas veces hace sus cosas en los medios hegemónicos o los medios más tradicionales, y esta cuestión de intentar demostrar algo que es la realidad de lo que está pasando y que de repente te llaman por teléfono y te dicen, ¿cómo vas a poner ese título? Claro. Sí, eso no es lo que... Bueno, y bien. así, ¿no? Aprietes a los periodistas con los que me solidarizo, Sí. porque realmente no creo que sea una cuestión de la labor periodística. Transgiversan el tema de o sea, también hay una parte y creo de muchos periodistas que tienen una necesidad laboral. Entonces entran a estos medios y transgiversan todas las realidades como para querer mostrar lo que a ellos les interesa que la gente consuma. Sí, muchas veces no son los periodistas, No, por no, eso no, digo, digo, me solidarizo, claro, Claro. con ellos, sino son las empresas, ¿no? Claro. De los medios que también tienen sus intereses. Entonces, bueno, hacen sus negocios por ese lado. Y el otro día, por ejemplo, hubo un ejemplo cuando el gobernador se aumentó las dietas de él, de sus funcionarios y de los legisladores un 40%, con una caradurez bárbara. Digamos que pasó el gobernador a cobrar más de 6 millones, cuando las trabajadoras, los trabajadores, por ejemplo, del Hospital Central cobran 700.000.
Y bueno, y nosotros salimos a denunciarlo con Lautaro Jiménez en las redes y la primer nota de un medio de comunicación, el primer título había sido que la izquierda denunciaba este aumento y bueno, y después ese título se cambió como 3 veces más. Entonces, bueno, ahí está como... terminaba criticándonos a nosotros el título. Sí, fue rarísimo lo que pasó. Pero bueno, digo, ahí está como la demostración. Y la verdad que es brutal porque justamente se trata de, como vos decías, de tergiversar una realidad. ¿Cómo puede ser, no? Que estos legisladores, funcionarios cobren tanta plata por hacer qué, o sea, por ajustar a los trabajadores, por votar leyes de ajustes o en contra de las mayorías, y haya trabajadores y trabajadoras que no solo están reclamando por salarios, sino también por pases a planta, por ejemplo, porque en la salud de Mendoza hay más de, o alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad, con contratos basuras, con fraude laboral, ¿no? Y encima, no solo que reclaman todo eso, sino que los persiguen por reclamar y echaron a un trabajador. Claro. Entonces, la verdad que es bastante brutal la situación y me parece que es importante que esa fuerza, que esos trabajadores que están diciendo basta, puedan también encontrar, ¿no? En estas elecciones, en el Frente de Izquierda, una representación y alguien una fuerza, que saben que no se va a callar ante esta situación. Mica, hay una realidad, mira, hay un contradiscurso de lo que vos venís planteando, uno empieza a analizar y hay un contradiscurso con el tema de el feminismo. El gobierno nacional ha hecho mucho hincapié en esto y viene trabajando en ese sentido, en el tema de achicar los derechos que tienen las mujeres ante la violencia de género, ¿viste? Ese contradiscurso muy machirulo que se instala y tiene en algún sector de la sociedad algún tipo de respuesta. Nosotros en lo comunicacional también vemos que hay otro medio de comunicación que hoy se instaló y que maneja la comunicación, que son las redes, que eso también ha traído una impronta que por ahí nos cuesta mucho desilvanar, digo, nos cuesta como comunicadores, como consumidores, te cuesta desilvanar este nuevo proceso que se instala, seguramente se empieza a instalar en pandemia y post pandemia se hace muy viral y muy fuerte. Este crecimiento de la derecha tan fuerte fuerte y virulento, con discursos de odio, con discurso de xenofobia, con discurso de una violencia que realmente en la política no se había vivido. Digo, si bien siempre se sabía que había un proceso con las campañas muy instalado el tema de la campaña sucia o hoy es, las campañas sucias de lo que se vivía hasta el fines del 2020, con Milei lo transmitió, el desprestigio hacia las instituciones, ese fenómeno social que en el campo nacional y popular o la izquierda en otro sentido no supo canalizar en función de traer, por ejemplo, ustedes tienen un discurso muy aceitado con el tema de los jóvenes, las clases trabajadoras, las mujeres, y esos nichos de voto hoy no van al frente, van al frente a la derecha más extrema. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, dijiste muchas cosas y se me ocurren muchas respuestas. Muchas respuestas. Dale, sí. dale. Yo sé porque yo sé que a los políticos le preguntás de un lado y empiezan, entonces yo te dejo hablar. Viste que nosotros no tratamos de interrumpir, sino tratamos de dejarlo el tema es si me voy a acordar todo lo que se me está no, ocurriendo la pregunta. No, yo creo varias cosas. Por un lado, me parece que, por la cuestión de las mujeres, del feminismo, los discursos de odio, es cierto que este gobierno ha
venido a instalar un discurso homofóbico, violento, machista, misógino, brutal, y que ese discurso, creo, por un lado, que no hay forma de que podamos naturalizarlo. No se puede, digamos, aceptar bajo ningún punto de vista. Y creo también que las mujeres, el movimiento feminista, las diversidades, también hemos sabido enfrentarlo. Después del discurso de Davos, donde Milei habló, sí, la barbaridad que brutalidades, sí, con respecto a las diversidades, a las mujeres, donde dijo también que iba a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. El movimiento de mujeres salió a las calles de a miles y miles y miles y miles en todo el país, que fue la marcha del 1 de febrero, y donde ahí le pusimos un freno también a ese discurso. Yo creo que hubo otro discurso también donde se decía mucho que las mujeres nos habíamos pasado 3 pueblos, un pueblo, no me acuerdo. Sí, si 3 pueblos. Y la verdad es que no. O sea, todo lo que luchamos por nuestros derechos, todo lo que conquistamos, lo conquistamos justamente organizándonos en las calles, reclamando, y tener ese discurso de que las mujeres nos habíamos pasado y que quizás había que equilibrar un poco, porque entonces, no, bueno, eso en parte, ese discurso en parte fue también lo que le da paso a toda esta brutalidad que hoy escuchamos semana a semana del propio presidente. Entonces, eso por un lado, digamos. Por el otro, me parece que hay una situación a analizar, que es que todo el desastre que hizo Macri en nuestro país con su gobierno, vino otro gobierno prometiendo, digamos, que iba a arreglar algo de todo eso y mucho más, ¿no? O sea, sí, Alberto. Sí, a eso ya lo iba a nombrar. No, bueno, eso, Alberto Fernández, ¿no? Prometiendo llenar la heladera, bueno, también, ¿no? Volvimos mujeres, y después el fracaso estrepitoso de ese gobierno, yo creo que generó mucha desilusión, mucha bronca. Entonces me parece que parte de ahí también el balance que hay que hacer para decir, bueno, o sea, ¿por qué las causas, no? Por las cuales llega al gobierno un presidente de estas características, que llegó con un discurso que de alguna forma interpelaba a esos sectores que fueron los más perjudicados también de esos 2 gobiernos anteriores. Bueno, y que llegó diciendo que iba a ajustar a la casta y demás, y que bueno, en 1 año y medio, casi 2, ¿no? de gobierno, lo que vemos es que lo único que no hizo fue ajustar a la casta, que el ajuste brutal que ha hecho lo estamos pagando las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares, los jubilados, las jubiladas. Entonces, creo yo que en esta elección, digamos, puede expresarse algo de toda esa bronca y de esa desilusión. Porque bueno, la verdad es que los argentinos, las argentinas vienen de desilusión en desilusión, y a diferencia de algunos analistas que dicen que probablemente esto se exprese en una desconfianza en las propias elecciones mismas y en no ir a votar de un sector de la... Claro. Se viene dando en las elecciones que se están dando en las provincias, digo, tampoco es que le estén descubriendo el agujero al mate. No, digo, totalmente. Se está dando un nivel de ausentismo muy alto teóricamente, a ver, históricamente siempre la legislativa te permitían un nivel de ausentismo un poco más elevado que la la ejecutivo. Pero esta vuelta ha sido como que ha sido más grande el nivel de ausentismo en las provincias donde ya se votaron. Sí, yo creo que a toda esa gente, lo que yo les quiero decir, digamos, es que la salida no es la resignación, que no se pueden, digamos, que no hay que bajar los brazos, que lo que hay que hacer es redoblar la organización, o sea, que la fuerza está en los de abajo, en los que salimos a laburar todos los días y a reclamar también por lo que nos corresponde, y que
hay muchos sectores que justamente dijeron basta y que están saliendo a movilizarse, a reclamar por Sí, lo la que fuerza corresponde. está en la participación. En la organización, en la participación y lejos de decir yo no voy a ir a votar, bueno, votemos distinto. No votemos a los mismos de siempre, que son los que nos vienen prometiendo tantas cosas y que resulta que llegan ahí y hacen cualquier otra cosa. Sí, no, eso está claro. Aparte que también en las legislativas, en las elecciones de medio término, siempre se atomiza más el electorado. Y esto también, cuando uno analiza los procesos electorales de los últimos 20 años, aparecieron siempre expresiones minoritarias, que en algún momento después en las del Ejecutivo se diluyen, apareció fiscal, protectora, apareció el FIT, en ese momento, la izquierda, que te da un electorado, pero con un nivel de participación. Hoy yo no sé si el nivel de participación intertalado, para colmo en una sociedad muy compleja como es la mendocina. No es sencilla la sociedad mendocina, nunca lo fue. Hoy creo que también esa aceptación a un proceso que realmente, porque está bien, Milei llega con un discurso de la casta, ya lleva 2 años, el discurso no fue lo que esperaba nadie. Hay 50.000 o 60.000 empleados públicos en la calle en los últimos años. El tema de que la casta se favoreció, se empoderó y cosas que no habíamos ni siquiera visto en la casta anterior. Esta casta de decir, hay legisladores que le quedan 2 años de mandato y hoy quieren encabezar o ir en la lista de diputados nacionales. Es que es impresionante cómo ves que se atornillan, ¿viste? Parece que van ahí con una llave a la legislatura, al Congreso y se atornillan en los sillones y no hay forma de que laburen. Es impresionante. Pero aparte ni siquiera el tipo de laburo. Yo lo veo a Correa Llano ser el tercer candidato entrable por el frente del oficialismo y digo, por favor, le quedan 2 años de mandato. O sea, no quiere ni cumplir los 2 años, quiere hoy. Es un proceso complejo. Esa es parte de la debilidad, me parece, igual que tiene en este momento también la Libertad Avanza o el frente que han hecho ahora con la UCR, que le abrió más la cancha a la derecha acá, Cornejo, porque si se tiene que presentar alguien como Correa Llano para encabezar, significa que es que no tienen mucha fuerza, no tienen muchos candidatos, claro, no saben qué hacer para tener votos. No, el candidato va a ser el del PRO. Quien encabece la lista de ese frente, uno que no está ni siquiera en ese frente. Así que el Álvaro Martín creo que va a ser la cabeza. Mira, no sabía eso. Sí, bueno, creo que eso es lo que terminan de definir el domingo. El sábado se presentan las listas, sí. 17. Por esta particularidad que decías de Mendoza, que es cierto, ¿no? Que siempre aparecen fuerzas que podríamos denominar no sé, minoritarias o que, bueno, que surgen fenómenos, ¿no? En la provincia, eso es muy así. Y lo que pasa es que en los últimos años hemos visto que surgen esas fuerzas, no sé, Protectora con Ramón, por ejemplo, que después terminó en el Frente de Todos, el Partido Verde que le vota el Código Minero a Cornejo y ahora va con los ex socios de Cornejo, que son los de Libres del Sur. O sea, estuvieron 10 años con Cornejo y ahora están con los verdes y son oposición. Es raro. Sí, la política está volviéndose un poco rara la política. Acordemos con eso. Sí. Creo que ese proceso, ese proceso también en esta instancia ustedes como frente y sosteniendo un frente que con el tiempo se viene sosteniendo. Ustedes, aparte del PTS, ¿qué otros partidos tienen incorporado en ese frente? En el Frente Izquierda hace ya 11 años, Sí. O más. Sí, creo que 11 años. Estamos el Partido 2013, Obrero de 2013. desde el 2011. 11. Desde Entonces el hace 2011, claro, hace más. ¿El PO? El PTS, que es el partido en el que yo estoy, sí. Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Izquierda Socialista a nivel nacional, que acá en Mendoza no tienen legalidad, y hace unos años se incorporó el MST,
Por eso es Frente Izquierda Unidad. Unidos. Pero es un frente que siempre se ha mantenido en todo este tiempo y se ha ido consolidando incluso, y que hemos visto eso en todo este tiempo, que jamás hemos transado con los gobiernos de turno, ni vender nuestras ideas, ni nada, sino que nos hemos mantenido siempre del mismo lado. Así que me parece que eso es algo valioso y en lo que al menos yo estoy muy orgullosa también, porque la verdad que me daría mucha vergüenza ser de otro frente o de otro partido que eso, que un día le vota una ley a Milei y otro día sale y tiene un discurso en contra y después con Cornejo lo mismo. O sea, como que me parece que esa coherencia del frente de izquierda es algo que nos ha destacado y que es muy valioso. Mica, le quería preguntar porque ha habido mucho ruido con este tema del agua. Hablando. Hablando del agua. Hablando que toma agua. Sí, ya me tomé todo un vaso. ¡No! Yo te he visto en las redes que has estado subiendo reels y todo. ¿Querés comentarnos un poco? Bueno, sí, en Mendoza el problema del agua es algo que ya es conocido y por todos, por todas, y la defensa del agua principalmente es algo que nos ha movilizado en muchas oportunidades. Y en este momento, bueno, estamos en un marco donde se está discutiendo nuevamente el proyecto Megaminero San Jorge en nuestra provincia, que es un proyecto que vienen intentando instalar hace muchos años y que ya ha tenido la negativa popular en reiteradas oportunidades. Bueno, en 2007, 2011, 2019, cuando intentaron voltear la 7722, ahora nuevamente. Porque, bueno, este gobierno en realidad como que lo que hace es pasarse la ley 7722, pasársela por alto, digamos, porque... Como la mayoría de las leyes que defienden derechos y... Sí, exactamente. Cuando decimos lo de género, por ejemplo, que Claro. las leyes sin presupuesto son papel mojado, bueno, en este caso pasa algo parecido, y es que este proyecto Megaminero San Jorge, que se quiere instalar en Uspallata, usa sustancias o pretende utilizar sustancias tóxicas para la extracción de cobre, como lo es el santato, se me olvidó la otra. Bueno, pero digo, esas sustancias que están prohibidas por la ley 7722. Pero del Frente Izquierda no eluden la discusión y el debate sobre minería. Nosotros estamos en contra de la mega minería contaminante y saqueante, y de hecho nos parece, si llego al Congreso, quiero llevar un proyecto de nacionalización de la 7722, porque consideramos que el agua, el suelo, no pueden ser algo que se extraiga, que además, hoy por hoy, las mineras tienen 0 retenciones, o sea que no dejan nada, solo dejan contaminación, saqueo. Y no queremos que haya ninguna zona de sacrificio. Ya lo vimos en Hachal, en San Juan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a aceptar? Claro, ¿dónde va esa plata? Que es mucha. No, encima. se la llevan. Claro. Se la llevan a otro lado, los Ese es el empresarios, no tema. importa. O sea, eso... Pero hay una discusión que se tiene que dar a la sociedad también. Digo, el tema de la minería se tiene que discutir. Claro. Digo, es un proceso porque hoy hay, digo, por lo menos digo, hay que debatirlo, hay que ver, porque todo es minería hoy. Esto es litio, digo, tiene pila, tiene carcasa y esto. Hay que ese debate, como se dio el debate del matrimonio igualitario, como se dio el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, esos debates que la sociedad por ahí no se abre, ¿sería un debate de agenda para el FIT? Yo creo que todo lo que sea, vuelvo a repetir, todo lo que sea contaminación, saqueo y que no nos deja nada más que eso, nosotros no vamos a acompañar
ningún tipo de proyecto. No digo debatamos estamos hablando sobre de minería no convencional, claro, que tenga eso, los controles. pero- Sí, nosotros no estamos en contra de todo Claro. tipo de minería. Sí consideramos que a lo que más están apuntando los gobiernos, no solo acá, sino en el mundo, digamos, son a los proyectos de Extractivista. minería extractiva. Claro. Entonces, ahí está el problema y que es sumamente contaminante. Después, si vamos a discutir la matriz productiva, por ejemplo, en Mendoza, que es un debate que vienen Que intentando... nunca se discute. Sí. Y termina, no, la matriz Y productiva ponen. y termina siendo el petróleo Sí. Claro. y la vitivinicultura. Digo, la matriz O productiva. la minería como la que están planteando, que es la de esto de... Bueno, pero no, no discuten está. otro tipo. Es que cuando discuten matriz productiva, lo que quieren Claro. discutir es megaminería. Sí, megaminería. Entonces, ahí- No hay otro, para ellos no hay otro sistema. Cerramos. Dice, la Gore me está pidiendo. Mirá, cierto. Una cosita. no, lo que quieras para cerrar. No, es que te te tenemos voy que a hacer una pregunta. No. Planteamos lo que quieras. Para cerrar el tema de la matriz productiva, me Diva. parece que en Mendoza particularmente tenemos que volver a discutir cómo recuperamos la agroindustria. Porque en nuestra provincia tenemos ejemplos emblemáticos, como la cooperativa La Terre, por ejemplo, ¿sí? ahí- Que cuando el empresario Matas, que era el dueño de esa fábrica, quebró la empresa, sus trabajadores y sus trabajadoras la pusieron a producir. Y no solo eso, sino que la convirtieron en una de las principales deshidratadoras del país de hortalizas. Entonces, hubo empresas alimenticias en nuestra provincia, como Alco, como La Campañola, que cerraron. Y si esas fábricas hubiesen sido puestas bajo control de sus trabajadores y sus trabajadoras, si hubiésemos hecho una empresa provincial y estatal de alimentos, estaríamos discutiendo que toda esa gente que se quedó sin laburo seguiría laburando, y además estaríamos pensando en no solo en generar trabajo, en resolver el problema de los productores de alimentos, y también en proveer de alimentos, por ejemplo, a las escuelas para meriendas saludables, Mica, a los hospitales. pero hay un problema que no tiene solución en Mendoza, el desarrollo territorial. La construcción de barrios privados en las zonas productivas, no empecemos Que ahí ni siquiera- está el problema de los intereses, claro. Claro, digo, no hay un desarrollo territorial, un reglamento. Hemos levantado cientos de miles de hectáreas productivas en una provincia donde el suelo es la precordillera, donde no se puede plantar nada, para hacer barrios privados. No tuvimos un Bueno, desarrollo ahí está territorial sin el agua. rol de los concejales, Bueno. que muchas veces votan emprendimientos inmobiliarios privados, en zonas productivas, en la valle. Lo hemos frenado bastante, te digo, pero después en un montón de otros. Luján, Maipú, Guaymallén. Guaymallén, lo que está Es haciendo. terrible. Es terrible. No, tremendo. Los corralitos, todo eso. Sí. Bueno, Mica, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. ¿Qué harías vos si fueras presidenta? Pero se llama Si yo fuera presidente. Lo primero que haría, y que creo que haría cualquier compañero y compañera del Frente de Izquierda, es desconocer la deuda que con el FMI, obviamente, que es ilegal, que es ilegítima, que es fraudulenta, que es impagable, además, y que ha sido calificada también como una deuda odiosa, ¿no?, por el derecho internacional. Ese desconocimiento soberano para nosotros es fundamental, porque la plata en nuestro país está. La plata, sí hay plata. El problema es que se la lleva el FMI, el problema es que se la llevan los empresarios, y nosotros queremos que esa plata vaya a resolver las grandes necesidades que estamos atravesando. Gracias. Con nosotros Gracias, Mica. estuvo hoy Micaela Blanco Minoli, candidata a diputada nacional por el FITU. Agradecerle a todos que se suscriban a Cacote TV. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Si yo fuera presidente, Mica, tu red social, Instagram. Mi Instagram es mica-blanco minoli. Ahí me pueden seguir. Y ya voy a seguir a ustedes también. Gracias, Perfecto, gracias. Buena semana para todos. Buen fin de largo. Largo, feliz día al niño. Feliz día al niño a todos y a todas. Feliz día de las infancias. Feliz Día de las Infancias. Y bueno, muchas gracias por ¿Te sentiste bien? invitarme. Sí, muy bien. Listo, lo importante. Vamos y nos estamos yendo. Chao a ¡Chao, todos. Boris! Chao, Jorge.